la provincia de Buenos Aires, la señora Dania Tabela. Hola Dania, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hemos charlado hace poco con Dania, antes de que se empiece a tratar esta ley, incluso antes de que tenga dictamen, es un impulso de ella y de hecho el dictamen que termina saliendo es el de la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿qué sensación te dejó? Primero, no sé si estarás muy cansada, digo, fue bastante extensa la sesión. Fueron casi, entre una cosa y otra, son casi 27, 28 horas. La verdad que estoy cansada, pero estoy muy contenta porque más allá de que el proyecto en una parte haya sido impulsado por mí y demás, lograr un acuerdo en un congreso tan fragmentado, con una agenda tan específica, lograr un acuerdo de más de 140 votos en líneas generales, más o menos, después el artículo que menos votos tuvo fue que misteriosamente UP y la Libertad Avanza y el PRO votan de manera conjunta, que además era el mejor, el artículo, digamos que no debería haber pasado eso, pero fue ese. Después los artículos realmente tuvieron una aceptación muy grande en el Pleno, lo que le da fortaleza a la hora de discutir y a su vez les da fortaleza a las universidades y a los sindicatos universitarios para poder avanzar en la discusión. Más allá de lo personal, para mí era muy importante que esta agenda se visibilizara, tuviera rostro, si querés, tuviera voces, tuviera representación pública, porque era lo que estábamos necesitando dar como respuesta a la marcha del de abril, pero y también como respuesta al conflicto que se está suscitando en las universidades. Sí, hoy, antes de seguir, ¿cuál es ese artículo que fue rechazado, del que mencionaste? Es un artículo que establece los criterios para la distribución presupuestaria futura, digamos, que es la construcción de un modelo de pauta, es algo que el CIN, el Consejo Rector, empezó a discutir allá en los 90, y que, bueno, nada, indudablemente, en el caso de Unión por la Patria, yo discutí mucho con ellos este tema, hace mucho tiempo que lo vengo discutiendo, tiene una percepción errada de a qué universidades favorece y a qué universidades perjudica. La realidad es que no perjudica ni favorece a nadie. Todo aquello que diga, si vos recibís tanto por tal cosa, tanto por tal otra, lo que hace es generar transparencia y evitar que haya universidades que sin tener determinadas condiciones accedan a determinados financiamientos, pero bueno, ellos tienen una mirada más ideológica del tema. Y en el caso del Progre Libertad Avanza, simplemente no lo quisieron votar porque presuponían que era un artículo que iba a votar el kirchnerismo, cuando en realidad estaba en el dictamen, hasta en el mismo dictamen de ellos, o en la ley base, muy parecido, vino la redacción en la ley base de ese artículo. Entonces digo, la verdad es que bueno, indudablemente a veces las horas de cansancio o la falta de discutir en serio los temas en términos, digo en serio, no lo digo como chicana, lo digo en términos de no voto tal cosa porque seguro que lo vota fulano, la verdad que lo que hace es distorsionar la discusión. Pero bueno, más allá de eso, el objetivo de garantizar a las universidades una ley que les diera una media sanción, en este caso, que les diera previsibilidad a la discusión presupuestaria de lo que queda de este año y a los trabajadores docentes y no docentes de las universidades, una base para discutir la paritaria, si es que lo llaman la paritaria, que era lo que no venía ocurriendo, está alcanzado y para mí eso es muy, muy importante. Bueno, hoy es una realidad, esperemos el tránsito por el Senado y también, bueno, qué reacción tiene el gobierno respecto a este tema, porque honestamente me parece que hoy ya tiene muy claro cuál es el problema y está sobre la mesa. Concretamente, los puntos que integran la ley tienen que ver con el aumento presupuestario, con el salario docente, todo esto indexado a la inflación desde diciembre Hay para peso. acá, las auditorías y también becas estudiantiles. Es algo que también Sí, está dentro del proyecto. eso fue una propuesta de UP, la verdad que yo no lo había incluido porque tengo un proyecto específico sobre ese tema, no había incluido en el dictamen original, como tampoco había incluido salarios en el dictamen original, sino que lo tuve que incluir producto de los meses que llevábamos discutiendo este tema y sin resolver. En mi caso tenía un proyecto específico, así que no lo había incluido. La verdad que UP estuvo bien porque, como digo, la discusión o la conversación entre nosotros fue, bueno, si no lo ponemos ahora, ¿cuándo lo vamos a poner? Porque presuponiendo que en un par de semanas estaríamos discutiendo ya el presupuesto 2025,
Así que bueno, la verdad que fue importante poder incorporarlo. Bueno, da un marco general de qué hablamos cuando hablamos de financiamiento universitario, hablamos de gasto de funcionamiento, hablamos de salarios docentes y no docentes y hablamos de becas estudiantiles. Porque si no, esta cosa de la caja negra, de esto, de aquello, bueno, no, mira, es esto lo que estamos discutiendo. También es importante ponerle nombre y identificación a las cosas que discutimos cuando hablamos de financiamiento. En esto y en tantas otras cosas, ¿no? Ahora, Dania, este obviamente es el primer paso, bueno, primero haber llegado a la Cámara de Diputados, haber sido sancionado, falta la otra media sanción en el Senado y otro paso más, porque, a ver, estamos en un momento en el que la discusión paritaria está en los últimos días llevándose adelante entre gremios de universidades y el gobierno nacional, en donde el gobierno nacional insiste en desconocer, ¿no?, la realidad de los salarios docentes y en parte también los gastos de funcionamiento. Lo que también viene después, digo, es la posibilidad del veto presidencial, que es algo que está latente, por supuesto, en cuanto a todo este tipo de leyes que aumenten o que no perjudiquen el déficit cero. Esto, ¿vos cómo lees de acá al futuro, cómo vaya transitando la ley? Bueno, primero, la paritaria como tal no está constituida. Lo que hay son diálogos, y expliqué también en el recinto la diferencia. Lo expliqué la diferencia porque yo he sido secretaria de política universitaria y también he tenido diálogos y paritaria. La paritaria tiene una formalidad que obliga a las partes a cumplir los compromisos que se asumen. Lo que hay hoy son diálogos que terminan en una definición unilateral del gobierno de le voy a otorgar a los docentes universitarios un 2% de aumento. No hay una paritaria porque no, claro, me refería a la discusión, claro. No, está claro, hablamos nosotros ayer con Jorge Anro y nos explicaba esto, obviamente. Claro, está bueno poder plantearlo porque si no parece que los sindicatos son obstruccionistas, y yo te digo, yo tuve un conflicto de casi 9 meses por la paritaria en el gobierno en el que fui secretaria, porque en uno de los años que fui secretaria de políticas universitarias. Lo que nunca cerramos fue la paritaria, la constituíamos todas las semanas. Nos sentábamos y no nos poníamos de acuerdo, pero lo hacíamos de cara a la afuera, íbamos a los medios, lo explicábamos, gremios y nosotros. Parece una soncera. Pero cuando uno empieza a matar las instituciones o los organismos, como puede ser la paritaria, que tiene el grado de institucionalidad que tiene, lo que genera, digamos, es muchísima incertidumbre, porque ¿quién lo va a resolver el día de mañana si vos destruís la paritaria? Entonces, a mí me parece que eso es, por eso lo planteo, es importante, y yo además en el proyecto fui muy cuidadosa de resguardar el tema de la paritaria como el fin último de este proceso, porque la verdad es que hay toda una construcción de muchos años, en gremios que además son realmente muy activos y muy cercanos a sus trabajadores, quizás por las comunidades universitarias que son mucho más chicas, que hay mucha más cercanía, pero cuando uno va a la Universidad de Buenos Aires y pregunta por Jorge Anro, todo el mundo sabe dónde está, en qué área trabaja, dónde lo puede encontrar. No estás hablando de un hiperdirigente estructural que nadie le conoce la cara, ¿se entiende? Sí. Lo mismo pasa con los sindicatos docentes universitarios. Me parece que esas cosas son importantes porque si no parece que todo es lo mismo en ese momento de que todo es lo mismo en todos lados y que todo es castra y que todo es denostable y que entonces la palabra no vale y las instituciones que hemos creado a lo largo de tantos años para discutir estos temas tampoco. Entonces me parece que es importante marcarlo. Yo creo que el Senado tiene muchas perspectivas de avanzar. Por supuesto hay una incidencia mayor de los gobernadores, pero como en este caso no hay una erogación por parte de los gobernadores para sostener, yo creo que los senadores no deberían tener mayores inconvenientes en acompañar que sus instituciones universitarias que están radicadas en sus provincias funcionen y lo hagan de manera lógica. Me parece que luego sí el veto presidencial es parte de las atribuciones que le otorga la Constitución, digamos. Bueno, si el presidente elige ese camino, elige también un camino de debate social que él evaluará qué le sirve y qué no, y los argentinos responderemos, las comunidades universitarias responderemos como
como nos parezca que hay que responder ante esta situación. Si tu primer ley vetada va a ser la ley de financiamiento universitario, la verdad que no tiene mucho criterio en términos políticos, pero bueno, llegado el caso se verá. La verdad que lo del déficit cero termina siendo una mentira, porque este es un conflicto que con una inversión similar a la que pusiste entre la CIDE y lo dijo creo que el diputado Petrazo, y la pauta que le pusiste a YPF para publicidad, realmente prácticamente lo tenés cubierto, con lo cual tampoco estamos hablando de algo que va a explotar las cajas del Estado. No estamos haciendo una barbaridad. Pero bueno, también pasó con los jubilados, no parecía una cosa bárbara y sin embargo el gobierno no quiere avanzar en ese proceso. El gobierno a veces pareciera que no quiere avanzar en desarmar los conflictos y no creo que esto sea porque no se da cuenta, sino yo creo que el conflicto es lo que potencia la imagen del líder, en este caso del presidente, y oculta o pasa por abajo del radar todas las demás cuestiones que no están funcionando, porque independientemente de que vos quieras o no aumentar el presupuesto universitario, aún incluso de que ideológicamente no lo quisieses hacer, el hecho de que vos no puedas tener un diálogo con gremios que son muy racionales, con gremios que se sientan a una mesa, con gremios que están dispuestos siempre en defensa de sus representados, pero que están dispuestos a una conversación, indudablemente habla de otro tipo de dificultades, bueno, que por ahí se reducen o se dejan de observar si ponemos el foco en la pelea y seguramente mañana las fotitos en las redes sociales y todo esto que pareciese que es tan importante para el gobierno. Te quiero consultar por otra cuestión porque, a ver, fue bastante caótica la sesión, vos decías, ¿no? Más de 24 horas sesionando, sobre todo al inicio, en donde estuvo todo el debate de las cuestiones de privilegio, a ver si se repudiaba a los diputados que visitaron a los genocidas. Y después, en las últimas horas también surge otra visión, vos introdujiste ahí el tema de los fondos reservados para la CIDE, en la que se iba, supuestamente en el día de hoy había un grupo de diputados que también quería tratar ese tema o rechazar ese DNU, y terminan, o por lo menos hay versiones que dicen que hubo una especie de acuerdo entre algunos legisladores con el gobierno para que, a cambio de que salgan estas cuestiones como el financiamiento universitario o alguna otra cuestión, no se trataba el DNU de los fondos reservados para la CIDE. ¿Esto fue así? ¿Se va a tratar? ¿No hay fecha? ¿Cómo Se reprogramó la sesión porque el gobierno al revés, el oficialismo legislativo amplió la sesión todo lo que pudo con todas estas desprolijidades, demoras, maniobras dilatorias, los cuartos intermedios que hubo en el medio para discutir si cambiábamos unos 55 minutos para decidir si el banco genético, de datos genéticos para los delitos de integridad sexual dependía de seguridad o de justicia, cuando tenías una amplia mayoría que te lo hacía depender de justicia. Me parece que hay cosas que fue haciendo para que se solaparan las reuniones y se cayera la reunión de las 10 de la mañana. Yo, honestamente, trabajé muy fuerte la cuestión del financiamiento universitario. Hace un ratito leí en un comentario de un periodista, de una periodista, este tema de, bueno, no, como salió universidad se bajó lo de la CIDE. Yo no soy firmante de la nota. Sí di el apoyo en las dos mociones que se hicieron para que el tema se incluyera y se discutiera. Y la verdad que si hay una convocatoria la semana que viene, voy a ir a esa convocatoria a discutir el tema, porque a mí me parece que está mal que el gobierno establezca un monto de tanto tamaño sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de información. Creo que debería pasar es que el gobierno fuese a la bicameral de inteligencia, que no está conformada, y explicara el cambio que está planteando en la organización de la AFI, la CIDE o como se vaya a llamar, y el presupuesto que está asignando y para qué es ese presupuesto. Porque la verdad que en el desarrollo del DNU lo plantean con un objetivo, cuando vas al articulado aparece encuadrado en los fondos que son negros, reservados, sin control, para las operaciones de inteligencia, no para lo que dicen los fundamentos del decreto. Quizás fue un error de redacción y hay que corregirlo.
pero por lo menos hay que poder explicarlo. Y la verdad es que yo creo que esa sesión va a ocurrir porque no tiene ningún asidero el comentario, porque salió esencialidad o salió financiamiento universitario, entonces hay diputados que no van a dar el quórum, en todo caso van a ser los mismos diputados que votaban en contra de todo esto. Así que la verdad que nada, es una cuestión de juntar el quórum y que se discute el tema, y bueno, ya se verá cuál es el resultado de eso. Lo último, Dania, porque otra de las cuestiones que también se trató es lo que han llamado ley Finocchiaro o declarar a la educación como servicio esencial, algo que también Sí. genera mucha polémica, sobre todo con varios de los gremios docentes. Hoy están algunos manifestándose, de hecho también lo hicieron ayer cuando comenzaba la sesión. Ahí realmente no sé cuál fue tu voto o tu posición, pero digo... No, a ver, el radicalismo tiene una larga historia discutiendo este tema, Ujú. porque en realidad forma parte de la discusión de los derechos del niño. No tiene que ver con los derechos de los adultos a hacer la huelga o no hacerla. El derecho del niño que no se puede sentar a la mesa a discutir por sí, ni siquiera por vía de su representación, si puede o no ir a la escuela. Entonces el planteo de la esencialidad educativa es que la escuela tiene que estar abierta. La escuela tiene que estar abierta. Y yo te lo digo, por ejemplo, por la provincia de Buenos Aires, porque es muy fácil resguardarse atrás de la cuestión de la huelga docente. Yo quiero que alguien me explique por qué las escuelas del conurbano bonaerense tienen clase los días salteados. Y el alguien que me lo explique es el gobernador Kicillof. La esencialidad educativa, los 190 días de clase o 180 según se establezca por año calendario de mínimo, no son responsabilidad de los docentes. Son responsabilidad de los gobernadores, y esto es una responsabilidad concurrente del gobierno nacional y del gobierno provincial de cada jurisdicción. Por supuesto, los docentes van a seguir haciendo huelga y no es un problema. Van a seguir teniendo derecho a protestar y no es un problema. Digamos, lo que se establece es que el gobierno, vía los directivos, vía las representaciones jurisdiccionales, provinciales, no estoy hablando, tiene que establecer guardias mínimas para que los chicos estén en el colegio, por muchísimos motivos, para que tengan continuidad pedagógica, para que tengan un espacio de cuidado, para que efectivamente tengan un espacio, en algunos casos de alimentación, en otros casos de protección respecto a otras situaciones distintas que viven o difíciles que viven dentro de sus propios hogares. Me parece que nosotros a veces miramos todo con esta idea de, ven, un día de paro, ¿qué va a pasar? No es un día de paro que va a pasar. Es la jornada institucional que se lleva adelante casi al día siguiente que empiezan las clases después de las vacaciones de invierno, es el cierre de la escuela por tal situación, es la falta de inversión en infraestructura. Bueno, la esencialidad educativa tiene que ver con poner a la educación en algún lugar de protección, pero no por la educación, sino por los chicos, que en definitiva son los que pierden esos días de clase. Eso me parece que fue gran parte del enfoque que dio la diputada Carrizo, que es una de las autoras del proyecto. Por supuesto que el ex-ministro Finocchiaro tuvo su gran aporte, su participación, y fue uno también junto con la diputada Ana Carla Carrizo, uno de los autores del dictamen de mayoría. Seguramente tienen enfoques diferentes, las explicaciones o las explicaciones o el sentido que le han dado al proyecto. Yo creo que no resuelve la cuestión total de fondo, creo que va a ser un aporte para que los gobiernos provinciales, en conjunto con las representaciones sindicales, también encuentren una manera de diálogo que permita que los chicos no pierdan tantos días de clase. Sí, tal vez la objeción ahí o alguno de los puntos, de los contrapuntos que aparecía dentro de la Cámara de Diputados, por lo menos lo que yo llegué a escuchar, tenía que ver con esto de, bueno, la realidad es que por más que se garantice que haya funcionamiento en la escuela, no es que van a tener las clases normalmente, digamos, no tiene que ver con la trayectoria educativa y la continuidad pedagógica, sino más bien con que esté la escuela abierta. Sí, eso es relativo, digamos, después va a depender de cada escuela y de cómo lo implemente cada escuela en el marco de sus propias organizaciones. Yo creo que uno puede tener, si nosotros consideramos que en los 2 años de las escuelas cerradas por la pandemia hubo continuidad pedagógica, creo que hay condiciones para poder dar continuidad pedagógica. Y la verdad que aun cuando algunos denosten que, bueno,
van a la escuela como si fuera una guardería. La verdad que no, es un espacio de socialización, es un espacio de cuidado, sobre todo para los chicos que más dificultades o vulnerabilidades tienen, y me parece que como sociedad nos tenemos que plantear también un poco el rol de la escuela, no solo en términos de en lugar de enseñanza, que por supuesto es su labor central y esa es la labor central que tienen los docentes, pero también es el lugar donde los chicos deben estar, independientemente de todas las circunstancias y de los conflictos de los adultos que los rodean, ¿no? Porque en definitiva el conflicto entre un gobernador y los gremios docentes forman parte de conflictos de adultos, y los chicos pagan los platos rotos de esa situación. Y aún la desidia del gobernador de invertir en infraestructura para arreglar los tanques de las escuelas del conurbano bonaerense o los escapes de gas o el acondicionamiento de aulas también forma parte de discusiones de adultos que los chicos pagan los platos rotos. Me parece que tiene que ver con eso. Pero bueno, yo entiendo que es algo difícil de entender cuando en realidad no se vive esa realidad. Pero cuando vos vas a charlar a la provincia, que en los últimos 4 años han perdido casi un año lectivo entero de clases, por la situación de conflicto cuasi permanente, que excede incluso lo salarial, la verdad es que, voy a dar un ejemplo, escuelas cerradas en Jujuy por la detención de Milagros Salas, digo, los paros docentes por esas cuestiones. Entonces digo, por ejemplo, como Jujuy, como otros, la verdad es que, bueno, en definitiva también hay ahí algunas cuestiones que nos tenemos que replantear los adultos respecto de los derechos de los chicos que protegemos. Y después también obliga a determinadas decisiones que tienen que tomar las jurisdicciones provinciales y la jurisdicción nacional en educación, que tiene que ver con los incentivos. Vos querés garantizabas el servicio esencial y estratégico, bueno, quizás hay que discutir, como se ha discutido en Mendoza y en algunas otras provincias, las condiciones de carrera docente y de incentivo docente para poder estar frente al aula. Mendoza lo resolvió con un incentivo económico, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzó en la resolución por la reforma del Estatuto Docente. Y la verdad es que lo que se ha logrado es aumentar los índices de presentismo y de, por supuesto, continuidad en el aula de los docentes e incluso de avance en la carrera al permitir que el docente frente al aula también pueda tener acceso y no tenga que dejar el aula para poder obtener un mejor salario, una mejor posición dentro de la escala docente. Me parece que son cosas que hay que animarse a discutir, aun cuando a veces nos hagan tambalear un poco nuestras estructuras de pensamiento. Muchísimas gracias, diputada. Le mandamos un saludo. Un saludo grande, hasta pronto. Dania Tabela, diputada nacional de la UCR, una de las impulsoras del proyecto, de la impulsora, te diría, la que ha redactado el dictamen de mayoría que salió con media sanción ya de la Cámara de Diputados con respecto al presupuesto universitario. Pausa.